Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa número 1 de Encorbatados. Un programa donde tres personas hablan de diferentes cosas, profesor de música, profesor de lenguaje, profesor de matemáticas, diferentes nacionalidades, diferentes experiencias en la vida, diferentes edades también, pero con ganas y motivación de llevarles a ustedes este espacio. Para esta primera ocasión vamos a entrevistar a nuestro amigo Andrés, el cual va a tener nuestra historia, bueno, nos va a presentarnos su historia, su trayectoria y qué lo motivó a elegir esta profesión. Qué nervios. Qué nervios. Querido Andrés, partimos con la primera pregunta. ¿Cómo decidiste convertirte en docente y qué te motivó a elegir esta profesión? Yo creo que yo no decidí. Mira, en Venezuela hay como un sistema muy parecido al que está aquí en Chile, que se llama OXU. Y tú allí postulabas a las carreras que supuestamente te gustaban por una previante que era como la prueba que le hacen. Proyecto académico. No, la prueba que hacen como que para que tú sepas, mira, eres bueno para esto. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Bueno, no sé si es actitudinal, pero la prueba que te dan, la prueba de vocación. La prueba de vocación. Más bien. Yo, yo hice la prueba de vocación y me salieron tres opciones. Me salió contaduría, me salió matemática pura y me salió medicina. Yo, de verdad, adolescente al fin, yo no me gustaba nada. Yo estaba así como reacio. Mi mamá me decía que tenía que estudiar algo. Y bueno, entre esas opciones, yo puse en la primera porque me iba bien en el colegio, matemática, la puse de primera. Resulta que la UPEL abrió sus inscripciones, yo me inscribí en la única universidad, de verdad, fue la única universidad donde me inscribí, fue la UPEL, ahí quedé y por eso digo que yo no decidí como mucho la educación me escogió a mí. ¿Pero fue por una motivación personal prácticamente o por lo que era más fácil? No, por lo que era más fácil, porque yo decía, soy bueno en esto y... ¿Qué es lo que voy a elegir? Lo que pasa es que, claro, en Venezuela está la prueba esa vocacional que se supone te lo hacen en el colegio, ¿verdad? Claro. Y allí tú más o menos puedes ir viendo el perfil que puedes optar para la universidad, para la educación superior. Pero, bueno, cada quien tiene experiencia, pues yo no... A mí me salió educación, pero trataba como de evadir la carrera. Claro, igual dentro de mi experiencia yo creo que es algo súper ambiguo, porque es como lo que te gusta en el momento. Claro. Entonces, Claro. teniendo en consideración de que vamos teniendo otra perspectiva, vamos teniendo otros gustos, es un poco indiferente. Y que no sabes. Claro. No sabes. O sea, A esa edad tú no sabes qué vas a hacer en realidad. Exacto. Pasamos a otra pregunta. Ok. ¿Cómo fue tu formación como docente en Venezuela? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos en el ámbito educativo? ¿Cómo fue la formación? Yo creo que fue una formación muy concreta. Me gustó la formación porque a pesar de que la carrera que escogí, matemática no es fácil, tampoco es una carrera que escogen mucho, siento que los profesores como que nos brindaron las herramientas para nosotros lograr eso. Claro, con sus exigencias, con sus cosas, pero creo que fue muy buena en ese sentido. Mi experiencia, ¿no? En el ámbito educativo, la única que tengo, porque de verdad duré 6 meses nada más ejerciendo en Venezuela, luego decidí emigrar. Y esos 6 meses fueron de conocer, porque yo decía así como que no, yo como que no soy bueno en esto. Bueno, pero ya tengo ya varios años he estudiado esto, entonces no lo voy a echar por la borda. Claro. Entonces, fue como el encontrarme y el saber que para esto estudié y para esto me voy a dedicar. Fue una bonita experiencia porque eran estudiantes de octavo básico, de octavo grado allá en Venezuela, y ellos estaban como, lo que pasa es que hay una diferencia entre Venezuela y Chile, que los de octavo ya son como parte de media. Ya. Ah, bueno, no, aquí Es también. que aquí también, pero aquí también. legalmente séptimo y octavo ya son medio. Lo que pasa Eso. es que le seguimos llamando séptimo básico y octavo básico. Ya ellos son Cierto, cierto. Entonces, sabes que en esa edad uno se cree que es muy grande, entonces viví esas experiencias que me recordaron mucho mi infancia, pero fue Pero es que grata. tú siempre has sido grande, tú también Sí. tienes como 2 metros, no sé.
Voy a complementar un poco eso. Pasa que dentro de la formación docente acá en Chile, algunos docentes o colegas de nosotros se quejan de que lo que aprendieron no lo ejercen, no lo ocupan. ¿Qué tan cierto es lo que puede haber vivido? En Venezuela, si hubiese estado en Venezuela, sí. Ya, Sí, porque aquí yo siento que el contenido es mucho más amplio que lo que se da en Venezuela. Pero eh, aquí sí he dado, por lo menos, había una materia que es derivadas, cálculo integral, y yo el año pasado di esa materia como una optativa para colegios que salen de ciencia. ya. Y tú dices que eso, no, pues eso no lo vas a ver, o sea, ¿para qué yo voy a estar dando eso? Porque creo que cometemos el error, los que estudiamos matemáticas, que en el colegio vamos a seguir enseñando una más una. No, y yo creo que en la universidad nos enseñan como las bases o la raíz de eso. Y sí siento que aquí en Chile he dado contenido que me enseñaron en la universidad, pero que me hubiese estado en Venezuela y no lo doy. Ya pasando dentro de lo mismo. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera experiencia haciendo? ¿Qué es algo significativo? Dentro de lo que tú vivías, dentro de esos 6 meses que viviste en Venezuela, enseñando prácticamente, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado como, este es mi camino? No, ¿No? no, no. Ahí no tenía, era así como que me enfrentaba a niñas y era así como que estoy yo seguro de que yo voy a Pero algún soportar profesor esta que te haya comida. marcado en el colegio o algo que te haya... Porque uno siempre recuerda a los profesores, sobre todo de la primaria, de la básica. Sí recuerdo una profe que ella se llama, creo que está bien, se llama Zafiro. ¿Un dato? Zafiro. Ya, Zafiro. Y siempre, Está vivo, pues, Zafiro. ¿verdad? Salud. Siempre le decíamos con ella y ella siempre nos decía o nos formaba en el sentido de que lo que nosotros estábamos teniendo dentro de las cuatro paredes del salón o de la sala de clase, como le dicen acá, eh, eso no era todo lo de la vida. Entonces ella como que sí fue como algo así como que si llego a Significativo. ser, sí, si llego a ser docente quiero ser como ella, que vaya más allá de dar un contenido, que siempre esté ahí como para uno. Entonces esto de la experiencia se va más a lo valórico, Sí, se va a la parte de vivencia de lo que te entregó prácticamente, ¿no? exacto. ¿Cuáles consideras que fueron los principales retos que enfrentaste como docente al inicio de tu carrera? Al saber si estaba preparado o no, si iba a estar a la altura de la materia como tal, porque para nadie es un secreto que uno cuando está pasando por la universidad, por el colegio, uno como que se la toma buena. Y uno como que no se toma en serio eso, ¿sí? No, no, ¿para qué vamos a No, sí, andar? no, sí, sí, es verdad. Uno no se toma en serio en el momento, sino que después entonces, más adelante se anda lamentando. No todos, no todos. Claro, Sí, no todos, sí, pero muchos, sí de la mayoría. sí, cierto. Muchos tenemos esa inmadurez respecto al colegio, a la universidad. A veces estudiamos y pensamos que nunca salimos de la universidad y cuando nos enfrentamos con el campo laboral Exactamente. ya al ejercicio de la profesión es cuando vienen esos miedos. Exactamente. Porque, mira, empezando la universidad, yo era mala conducta. Me copiaba, o sea, me copiaba. Me copiaba de mis amigos. Hasta que un día yo topé con un profesor que siempre, cuando empecé a ejercer, recuerdo sus palabras, que decía así como que, bueno, aquí yo voy a dejar que se copien. Y de verdad, él así como que él ponía la prueba, se ponía en su computador o salía. Y él decía estas palabras, él decía, quienes están presentando las pruebas son profesores, porque ustedes ya desde el primer momento que dicen esto son profesores. Entonces, no tienen la necesidad de estar copiándose, porque cuando vayan a dar clase, ustedes no van a ir al salón de al lado a preguntar qué están dando para después venir a darlo para acá. Y con esas palabras me quedé, y yo el primer momento que pisé a ejercer, yo decía así como que, ¿será que yo estoy a la altura de esto? ¿Será que yo realmente tengo las bases para esto? Me ¿Será entraron que las tengo dudas. Sí, sí, por esas copiadas que me di. Pero me he dado cuenta de que sí, que uno estudiando, uno revisando y recordando los contenidos,
no está preparado para. Mira, vamos a hacer un poco la pregunta de cómo fue tu decisión a emigrar a Chile. Yo creo que eso igual es importante dentro de tu quehacer pedagógico, de tu persona prácticamente, de tu experiencia, de tu visión. ¿Qué te conllevó a tomar la decisión de venir a Chile? La situación fue ahí. La situación de Venezuela. Yo no pensé que emigrar o al emigrar iba a ejercer. Porque tú cuando emigras se te pasa que vas a recoger hasta basura menos que vas a ejercer. Porque empiezas prácticamente desde cero, pero con más edad. Ya tú estabas trabajando en un colegio. Allá. Claro. ¿Y cuánto tiempo tenías en ese colegio? Todos los 6 meses. O sea, yo tuve 6 meses en Venezuela, salí, decidí emigrar. O sea, no tuviste como una trayectoria dentro de ese colegio. Nada, más allá de 6 meses. No, yo hice las pasantías en ese colegio me contrató y ya a los 6 meses yo decidí. Pero fue No, complicación por el sueldo, No, la situación país, yo estaba ¿Tú miraste en qué año? un 2017. Yo estaba cansado ya de ir a un supermercado y hacer una cola de 3 o una fila de 3 horas para 4 rollos de papel higiénico o una bolsa de arroz, una bolsa de pasta. Entonces eso me hizo cuestionarme mucho. Y un día hablando con una amiga, bueno, decidí emigrar, pero fue por eso. Pero ya lo habías pensado. No, eso surgió así. Yo no O sé sea, por qué, pero sí, mis cosas así como las más arriesgadas son así como, sí, vienen como del juego. No como que no me las tomo en serio. Y esa decisión de emigrar, me la tomé. Voy a despedir a una amiga y otra amiga en común nos dice así como, ¿y si nos vamos nosotros? Y yo persiguiendo. Y le hice caso a la chama y dice así como que, bueno, listo. Pero fue complicada la decisión, te costó, por ejemplo, dar el primer paso. Sí, ¿Cómo pensaba mucho en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué hago, si al salir de Venezuela ¿Qué sé hacer? prácticamente estoy solo, entonces claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Estoy dispuesto a trabajar de lo que sé? Claro, sí. Y dentro de tu llegada, ¿cómo fue? ¿Cómo lograste sustentarte? ¿Cómo lograste mantenerte los primeros años o los primeros meses? Mi llegada aquí en Chile fue aparatosa, ¿Ya? fue muy aparatosa, porque yo llegando y llamándome para decirme que mi abuela se había muerto. Eso fue la primera noticia estando aquí en Chile. Sí. Eso fue pisando Chile, de una vez me marcan y me dicen eso. De allí, nada, empecé a tocar puertas, empecé a tocar puertas, pero como uno, no sé si es que lo ven indefenso, lo ven así como que, no, este viene sin papel, este le tengo que sacar los papeles, entonces, claro, Claro, sí, porque aquí había, bueno, cuando llegaste tú no sé qué tanto, pero sí había un tema en que entonces sacaba una visa, ¿no? se sacaba la visa de trabajo, uno llegaba en calidad de turista Claro. y después esa situación migratoria tú la cambiabas con un permiso de trabajo, pero no tenías el RUT. Y antiguamente había una ley donde si tú me contratabas a mí como extranjero y me querías desvincular, tú tenías que pagarme el pasaje de regreso a mi nación, a mí y a mi núcleo familiar si lo tuviese. Entonces eso quedó como muy en el subconsciente porque ya no Claro. está. Entonces había mucho temor de contratar a los extranjeros, que eso también me pasó a mí. Entonces creo que más o menos era eso, ¿no? Sí, para contrataciones o excelente abogado. Pero exacto, entonces el tocar puertas era así como que te la cerraban prácticamente en la cara porque eras extranjero. Hasta que bueno, un día decidí irme caminando de Santiago Centro porque ya no tenía para pasaje, o sea, no tenía para ir y venir en metro. Me voy caminando de Estación Central de Santiago Centro y llegué a unos chinos, a un mall chino y decía un aviso ahí y me dejaron trabajando. El mismo día. Sí, porque me dejaron como media tarde y después me dijeron, ven el otro día. ¿Cuánto duraste ahí en ese trabajo? Primer trabajo chileno. Duré 1 año y medio. Pero bastante. Sí, 1 año y medio, sí. ¿Y cómo te integraste a la educación acá en Chile? ¿Cómo pasó de ese paso de vendedor de mall chino No sé. a educador? Bueno, Empezó a clase de de molchino pasé a una empresa de bebidas negras que cuando nos paguen a nosotros, Cuando paguen el patrocinante. pero empieza por C o
O sea, O sea, no sé cómo llegó. Yo sé que yo estaba trabajando ahí, iba de turno de noche, y de repente me meto en Facebook y ya yo pertenecía a un grupo de profes en Chile. Mm, Y ahí empezaron a lanzar, era febrero, empezaron a lanzar avisos de trabajo. eso es 2018, me imagino, ¿no? 2019, no, no, 2019. no, 2000, ajá, 2019, 2020. Ya. cuando aquí pasó el estallido. Después de la Después del estallido. Después del estallido. Después del estallido. Bueno, de repente, ajá, voy a trabajar, veo los anuncios, empiezo a mandar currículum y como a los 2 días, a los 3 días, no me acuerdo, me llaman de un colegio para que vaya a hacer una entrevista. Y yo, de verdad, dormido porque yo trabajaba de noche, fui a esa entrevista, o sea, no dormí, yo no dormí cuando llegué del trabajo por miedo a quedarme dormido y no ir a la entrevista. Mm, Entonces seguí, Claro, claro, seguí de largo, fui a la entrevista, recuerdo que me hicieron la entrevista y yo salí. Yo llego a mi casa a dormir y me suena el teléfono, porque eso fue ese mismo día. Me suena el teléfono, yo no recuerdo qué preguntas hice yo en la entrevista, ni qué preguntas me hicieron a mí, pero sí recuerdo que yo estando en mi casa dormido, contesto la llamada bendecida que me habían contratado, o sea, que quedaron con mi perfil y que querían que trabajara con ellos. Les pregunté, ¿y cuánto es el sueldo? Era, pero medio dormido. Claro. Me dicen así como que no, pero eso te lo dijimos en la entrevista y hablamos después cuando firmamos contrato. Y yo así como que, bueno, está bien. Eso es lo que recuerdo. Después de ahí, recuerdo es mi primer día en ¿Qué fue el día siguiente? No, que fue el lunes. pero ese año te tocó la pandemia. Exacto. Se te trabajar Sí. online. El 15 de marzo precisamente están entrando los niños. Ese día entraron, sí, creo que sí, no me acuerdo. Esa semana. Yo sé que después del 16 vamos todos para las casas porque era pandemia. Pero igual seguiste trabajando Sí. para esa empresa. Sí, sí. Sí, porque hubo muchos despidos, muchas desvinculaciones en todo, a nivel mundial. Pues, o sea, fue Claro. una crisis bastante fuerte en el sentido de que mucha gente perdió los trabajos y no sabía hasta Imagínate. cuándo y duramos, ¿qué? 2 años. Pandemia. Claro, la pandemia. Entonces, tuviste de alguna manera suerte. A lo mejor tanto que los chinos. No Te hubiese tenido claro, eso, hubiesen contado. exacto. Pero sí, nosotros como docentes tuvimos la suerte de mantener un sueldo estable. Sí, pues, Sí. Dentro de lo único. porque entre las cosas prioritarias era educación. Claro. O sea, y tuvimos la ventaja de hacer clases online, aprender de nuevo, todo lo que implicaba hacer clases online. Pues, bueno. Un desafío, pero se logró. Pero tuviste suerte, sí. Entonces, tomamos en consideración de que tu primer encuentro fue online, pues, prácticamente. Sí, El primer encuentro educativo aquí en Chile. con cámaras apagadas. Claro. Claro. ¿Te encontraste con algún choque cultural o pedagógico en este transcurso de adaptación? Sí, Porque intentamos de que el carisma o la forma de ser del chileno es completamente distinta al venezolano. sí, sí, tuve que lidiar mucho con eso y bueno, eso lo vine a entender ya en el 2021 como cuando las clases eran como que dividían un grupo y tal. Ya. Pero las clases virtuales era así como que estando yo solo contra el mundo porque tú no sabías quién estaba del otro lado porque Claro. todos eran loquitos con las iniciales de su nombre. Claro. O el director que se metía y tú por lo menos veías a ti y a él con las cámaras encendidas, pero los demás, nada. Pero sí fue un choque porque, por ejemplo, las palabras. Yo era como me dijeron en este colegio, yo era muy venezolano para hablar. Yo era muy venezolano para hablar y a veces habían, no sé, en ejercicios, en cosas que no me entendían, no entendían qué era lo que yo estaba haciendo. ¿Y cómo hiciste para adaptarte a ese contexto? Con mi paralelo. Ah, tenías un paralelo. Sí, me tuve que poner a estudiar con mi paralelo y escuchar y hablar y cómo le dicen a esto y cómo le hacen a esto, como para ir. Ah, te iba como instruyendo acerca de las palabras y los... Pero algún ejemplo matemático que tratar de explicar o algún ejercicio que te recuerda. O algo en particular que te adoptar primero. Como, no sé, recuerdo es que el tema de fracciones, es uno explicando fracciones, nosotros decimos, si es 7 dividido en 2, nosotros decimos 7 entre 2. Ya. Aquí en Chile es como que 7 partido en 2, así como que, ¿de dónde está partido? O sea, Claro.
Cosas como esa. Me imagino que ya para el 2023, escuela o 2022, no, yo creo que 2022 fue cuando ya volvimos al sistema educativo, entre comillas, la nueva adaptación. ¿Alguna estrategia que utilizar para poder adaptarte a este nuevo sistema? Porque en 2019 yo, en mi experiencia, teníamos un cierto perfil de estudiante. Llegamos 2020, 2021 y nos encontramos con 2022 un perfil completamente distinto. ¿Qué te costó, qué te complicó un poco el hecho de hacer pedagogía en ese sentido, entregar conocimiento, metodología que tú utilizaste? ¿Qué es lo que te complicó en este sentido? ¿Sabes qué? Bueno, cuando hablas del 2022 y cómo me enfrenté a lo académico allí, yo siento que mi estrategia fue más que todo que ellos aprendieran solos. ¿Pero por qué aprender solos? Porque yo ese año me cambié, que no me lo voy a perdonar nunca, me cambié a una escuela libre. Yo renuncié al colegio que trabajé en pandemia y me fui a una escuela libre. Esa escuela estaba comenzando. Y yo estando allí era por curso, eran 5 niños, 4 niños, 3 niños. Entonces la clase se hacía como se está haciendo esta conversación aquí entre los tres, entonces era así como que, ajá, entonces tú entendiste de ello. Entonces yo como que mi metodología ahí era que ellos aprendieran solos, que buscaran Claro. como las herramientas solas para que ellos que aprendieran. O sea, no Como tuve como pragmático. eso, no tuve como algo rebuscado de que cómo enseño esto y cómo que... Y las planificaciones y No. toda esa parte curricular, ¿cómo se maneja? No, no le queda después. Ya, mira, Se planificaba, ¿no? el enfoque es como una pedagogía libertaria, entonces, Sí, Vale. sí. más ligado a lo... Tiene un nombre esto. Ya, se me olvidó el nombre, pero partamos del lado que es más libertario, donde tú tomas acuerdos con ellos y ellos Exactamente. prácticamente van tomando la rienda de su aprendizaje. Es una metodología nueva, o sea, yo... Sí, es que no tiene mucho tiempo. Claro. Eso tenían anarquista, es una pedagogía anarquista en todo caso. No, no. Sí, claro, o sea, va en contra de lo tradicional, lo que ya Exacto. estamos acostumbrados. Por ejemplo, Claro. la pedagogía anarquista lo que trata es de que no hay un líder que te vaya como diciendo lo que tú tienes que hacer, no es que haya una autoridad como tal. Entonces, más allá que se pueda ver la palabra anarquista como algo tirado netamente a la izquierda, no es que sea su enfoque, sino que estamos dentro de esta mesa y todos establecemos acuerdos para llegar a un punto de enfoque. Claro. Entonces, me imagino que tiene que ver Sí, con eso. tal cual. Pero está bien porque va de acuerdo a la motivación de la persona. O sea, qué quiere aprender y cómo lo podemos aprender de manera más fácil. A lo mejor apuesta más por la actitud de la persona, porque ciertamente nosotros tenemos 30 niños en una sala y tenemos que enseñarles un objetivo Exacto. y no hay acuerdo. O sea, se enseña eso porque lo he planificado. Claro. Cuando planificamos, no lo tenemos a nosotros al lado para decirle que quieres aprender en séptimo, en sexto, en octavo, en primero medio, sino que es algo diferente. De eso, perdón, dentro de ese enfoque, ¿qué es lo que tú rescatas? ¿Qué rescatarías dentro de ese enfoque? Imagino que es distinto a lo que estamos acostumbrados Sí, nosotros. es distinto, pero lo rescato en el sentido de que como que deja tejer al estudiante o al niño en este caso como su propio aprendizaje. Es así como que, bueno, yo me quedo con esto, yo me quedo con esto y no te necesito a ti. Pero me he dado cuenta de que tanto ese no te necesito a ti, que se refiere más al profe, sí lo necesitamos porque quizás tú puedes aprender de manera solo, o sea, autodidacta, pero hay otras personas, ¿no?, Que necesitan el que necesitan, entonces como que bien por esa parte porque es como que te forma y sabes, vas construyendo tú desde cero tu propio aprendizaje, pero siento que igual necesita ahí un líder que vaya guiándola. Y la actitud también, porque de nada vale un niño que simplemente no quiera aprender. Exacto. O sea, creo que parte más que todo del deseo de aprender de la persona. Claro. Y después, ¿qué se va a aprender? Exacto. Porque me imagino que todos los niños que tú tenías allí, por mucho o poco que fuese, todos querían aprender algo. Como todos niños les daba flojera algo, pero sí, cuando les ponías, no sé, mira, tienes que hacer estos ejercicios, entonces tienes que buscar la forma, yo explicaba Exacto, y esto. había la actitud de Sí. querer aprender, Sí. a eso me refiero. O sea, no era algo de que era obligado No, y tenía que cumplir un horario, no sé. de hecho, yo en ese colegio hice una prueba porque yo quise hacerlo, porque yo no estaba... Tú hiciste una evaluación. Claro, porque yo no estaba obligado a hacer ¿Y evaluación. cómo medías, por ejemplo, el conocimiento que se adquiría?
No se medía, o sea, yo lo medía por lo que ellos hacían en el momento. Listo. La observativa, entonces. Claro. Sí. Observativa y la Claro, porque actitud. después ellos tenían que irse a una prueba del ministerio a saber si realmente aprendieron o no. Que eran los exámenes libres. Que son los exámenes libres. Entonces, ¿Y qué ¿para tal? qué sacar la figura del líder, en este caso el profesor, si igual lo va a necesitar para esto? ¿Y los resultados que dan? Bueno, en ese entonces fueron bien. Bueno, Sí. sí, igual puede, Sí, funciona. puede O sea, ser pero, una metodología, pero es complejo mantenerla, sobre todo Claro. el tiempo. claro. ¿Qué es lo que me pasa, por lo menos dentro de lo que la pedagogía que nosotros hacemos? Siento que el estudiante no tiene una motivación porque no sabe para qué lo está haciendo. Ujú. Entonces eso es lo que a veces genera una controversia para poder... Es que siempre te va a hacer. ¿Para qué me sirve eso en la vida? Claro. ¿Para qué se no quiero hacer eso? Exacto. Entonces nos llevamos al caso, yo siempre como profe de música, siempre me encuentro con niños que dicen, ya, pero yo no quiero ser músico, pero yo no quiero ser esto. Pero claro, tenemos ciertos componentes, cierto desarrollo cognitivo, ciertas cosas que el niño no ve porque no sabe para qué lo está haciendo. Entonces eso me pasa por lo menos en ese punto. Y no has puesto a relacionar, por ejemplo, la música con la matemática, porque tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. De hecho, yo tiendo a enseñar matemática en séptimo, pero los niños se me pierden porque yo les enseño una cosa que están acostumbrados a un cierto sistema estructural musical, que cambiar un poco eso, decirle que ahora la negra ya no vale un tiempo, sino que te puede valer 2 tiempos. Esos momentos ahí ya tienen ahí una controversia, porque ahí su cambio neuronal es complejo cambiarlo. Ya, seguimos con la El siguiente. trabajo de nosotros es complejo. Es que si te Y pones a nadie lo ver, entiende. es que, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, este año ¿Mm? que tú enseñaste figuras literarias, ahí también hay una relación con mi asignatura, con lenguaje, y después yo le seguí reforzando el mismo objetivo. Tiene relación con matemática, entonces tú ves poesía, ves matemática, ves recursos literarios de muchas formas. Lo que pasa es que la flojera a nosotros no nos deja pensar. Porque Es que- todo en la vida se necesita para algo. Claro. Claro que tú no vas a salir a la panadería a comprarme la raíz cuadrada de un pan. No, No, por eso está supuesto. inmenso. Exacto, pero es que eso a la edad de los niños en este momento, no sé, un séptimo, un octavo, incluso un segundo medio quizás, no lo vemos así. No lo ven. Simplemente, por ejemplo, no sé, los videojuegos. Y los niños simplemente disfrutan del producto hecho, que es el videojuego. Claro. Pero lo interesante es saber cómo se programó, saber cómo Claro. se diseñó, saber que, no sé, el teorema de Pitágoras sirve para todo. Exacto. Entonces, eso es hasta para la programación. Entonces, eso es lo que ellos no ven más allá. Y cuando se dan cuenta, ya están fuera del colegio y viene quizás el arrepentimiento de pude haber aprovechado mejor el tiempo que tuve. Claro. Exacto. Andrés, seguimos entonces. Porque igual yo creo que estamos viéndolo para este tema porque es interesante. Yo creo que es interesante ver la experiencia, la perspectiva de educación. Pero estamos enfocados en ti. Claro, él Claro. es el protagonista El hoy, claro. protagonista igual. Comprendamos que tenemos una evolución. ¿Ya? No es el mismo Andrés de que vino de Venezuela al Andrés de hoy día 2024. ¿Cómo describirías tú tu evolución pedagógica? ¿Qué es lo que tú has generado en ti mismo? ¿Cómo es tu visión desde el inicio de Andrés al final de Andrés de hoy en día? ¿Qué rescatarías o qué destacarías dentro de tu quehacer pedagógico? El ser más humano. Y eso lo aprendí yo este año. Por eso me duele tanto. Pero ¿por qué ser Sí, más humano? Porque yo antes era el profesor de matemática, el señor que se dedicaba a entregar contenido. O sea, superconductista. Sí. Unilateral. Todo Sí, de yo era ti así hacia como los que, niños. exactamente. Entonces, Chile tiene un sistema de educación de que obviamente tú tienes que cumplir el formato que te manda el ministerio Claro. y tienes jefes a tu alrededor que están supervisando ese trabajo. Claro. Yo en la supervisión de ese trabajo yo hacía que era, pero no, yo me dedicaba, era así como que, y muy mecánico. Porque era así como que, bueno, aquí a nadie, ¿a quién le gusta la matemática? A nadie. Entonces, mecánico, aprendes esto que lo necesitas para pasar y listo. Ahora no. O sea, yo este año entendí que el docente es mucho más allá que un entrega contenido. O sea, el docente ve las emociones. O sea, el docente es un papá de un niño 8 horas.
y las otras 16 para los biológicos. Para la biología. Pero sí siento que el docente se convierte, ¿por qué? Porque ve emociones, ve qué está pasando con el niño, ve las notas, que Los todo, papás los papás. se convierten en confidentes, Entonces, claro, te cómplices. conviertes en un amigo que no debería ser tan amigo, Ujú. pero que al final somos como que el único adulto que puede contener a ese niño. Entonces yo eso lo entendí este año. O sea, este año hiciste vínculo, Este año sí, mucho. que anteriormente no lo No, habías hecho. yo no había En hecho eso. ningún otro colegio desde que empezaste a hacer O clases, sea, incluso en Venezuela. yo había hecho, incluso en Venezuela. Porque yo estaba acostumbrado, sí, a ser profesor jefe de tercer y cuarto medio cuando llegué acá. Cuarto medio tú tienes que hacer vínculo porque tú como profe tienes que hacer muchas cosas para los de Claro. cuarto. Entonces, claro, parte de mi curso de ese momento fue así como que, bueno, mi primera experiencia, mi primera jefatura y pasar por todo esto es como recordar lo que yo viví de adolescente graduándome. Pero un vínculo más allá de eso, no. No. Ahorita Hasta ahí. tipo, sí, hasta ahí. Eso así como que ya fue su profesor, listo, me Listo. cagaron, chao. Listo, se acabó. Ahorita no. Ahorita yo sentía que, bueno, no puede dar más, vamos, Claro, se me claro. deja cortar. Sí, sí, hiciste vínculo con los niños. Pero qué bueno, porque eso es parte de la evolución, o sea, y cada experiencia es diferente. De pronto, cuando escuchemos la de Germán, cuando escuchemos la mía, nos vamos a dar cuenta de que cada experiencia es totalmente diferente, es individual y cada quien la vive de manera De manera muy, distinta, muy claro. distinta, claro. Pero yo creo que vamos todos para el mismo fin. Sí. Es que Vamos, más tarde o más sí. temprano, igual tú Vamos. terminas siendo como dices tú, el confidente, el psicólogo, el papá, el cómplice, el que muchas veces te dicen algo y no sabes si decirlo a la Claro. familia. Entonces, claro, obviamente uno tiene criterios y uno es el adulto en ese momento ante 30 niños, ante tantos niños. Exacto. Pero sí, o sea, yo creo que igual todo el mundo más tarde o más temprano genera un vínculo con sus estudiantes, por muy grande o por muy pequeño que sean. Pues aquí el tope son, hasta en un sistema normal, son un cuarto medio que tienen 18 años y aún así uno genera un vínculo como lo hiciste tú. Yo siento que el sistema chileno te da esa noción de querer hacer pedagogía. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde deberíamos nosotros generalmente entregar conocimiento simplemente. Pero la estructura social, la estructura chilena te hace querer, te hace necesitar que los estudiantes tengan este tipo de herramientas que los docentes tienen que tener. ¿Tú crees que es solamente la educación chilena? Por lo menos dentro de lo que yo conozco, creo que no. Pero yo creo que Latinoamérica en sí. Sí, Sí, ese tercer mundito. exacto, sí, yo creo igual. Porque lo que uno vive en Venezuela, tú viste por 6 años un sistema diferente al de acá. Claro. En unas cosas se parecen, en otras cosas son muy diferentes. Pero acá fue donde generaste el vínculo. A lo mejor tú estando más años en Venezuela hubiese generado ese vínculo Claro, también con esos niños. claro, no se sabe qué hubiese pasado, Claro. pero sí. Sí, porque yo creo que no va como con el sistema, lo que te digo, un ministerio, no, yo creo que va con la carrera que escogí. Es que dentro de la formación igual tú ves ves Sí. psicología, ves psicología evolutiva, Claro. entonces a ti te Porque- preparan también para eso. Porque compara la docencia con cualquier otra profesión, con la que se te venga en la mente. Tienen La el medicina. mismo fin, ajá. Tienen el mismo fin, ¿no? El médico llega, o sea, No, pero hay médicos que igual generan vínculo con sus pacientes. Pero tiene que, bueno, no sé, pero creo que tiene que tener como una enfermedad larga o que sea médico de cabecera de una persona, no sé, porque no creo que Claro. tú vas hoy al Sapua, vas a generar vínculos. No, pero eso depende ya de la atención, de diferentes factores de la atención, el cómo se presenta el paciente o cómo se presenta el médico, el tipo de Claro. enfermedad. Pero yo creo que salud y educación tienden a generar cierto vínculo entre el profesional y el paciente o el estudiante. Puede ser. Para mí. Dentro de tu carrera, ¿elegirías otra? Si tuvieras que elegir, ¿tendrías la opción de elegir otra carrera? ¿No? ¿Por qué me no quedo- elegir? me quedo con esto. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo, o sea, porque creo que descubrí que esta realmente fue mi vocación, o es mi vocación. Entonces creo que el levantar a los niños, no importa que les guste la matemática o no, que mañana, no sé, estudien otra cosa distinta, X, el motivo que sea,
siento que tú ayudaste a levantar alguna vez los brazos de ese niño y le dijiste, vamos hacia adelante. Porque por lo menos siento que aquí en Venezuela, no sé si se trata, porque los 6 meses que tuve no me dio para conocer eso, pero aquí hay muchos niños con vulnerabilidad. Sí. Y eso te hace así como que, es que, a lo que ustedes estaban diciendo ahorita, o sea, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué esto? Y echar ese niño para adelante, echar ese niño para adelante y que en algún momento él diga, sí, lo viví, porque me pasó, o sea, sí pude con esto es algo que te llena de orgullo, así no haya sido tú solo el que contribuiste a eso, pero eso te llena de orgullo. Generaste un cambio en una persona y Claro, eso es satisfactorio. claro, Claro. claro. Sí. Mira, ya cerrando dentro de nuestro primer capítulo de podcast, encorbatados, vamos a hacer importante esta pregunta. Quiero que si tú puedes dar un consejo a un futuro docente, estudiante docente que elige esta carrera, o compartir algo dentro de tu experiencia para otros docentes que puedan ver este primer capítulo del podcast. Wow. ¿Qué consejo? No, pero, o sea, no sé, porque va a depender de cada persona, pero lo que yo diría o dejaría sobre la mesa es que se tomen las cosas en serio y no se tomen las cosas que esto es un trabajo y ya. Vean, vean el alrededor, conozcan, sean inmersos a hacer una investigación de lo que están estudiando. Bueno, en este caso es educación, pero de los niños que vayan a tomar, porque creo que la formación que damos nosotros o la carrera que nosotros tomamos es la más importante o es una de las más importantes para no dejarla de primera, pero que necesita eso, que necesita calidez humana y que necesita entrega. ¿Alguna pregunta? No. Yo creo que está bien lo que nos comenta Andrés. Creo que es importante compartir esta experiencia. Siento que es enriquecedor, porque no solamente vemos desde nuestra cultura, sino que vemos la cultura de uno. Yo creo que como colegas no solamente compartimos una sola visión, sino que todos tenemos distintas visiones, pero para un mismo fin. Claro. Siento que eso igual es importante poder tenerlo, porque hoy en día tenemos tanta carga laboral, tenemos tanto trabajo y que a veces no nos damos el tiempo de escucharnos. Exacto. Yo creo que es parte de eso. Sí, o sea, en ese sentido hay pocos espacios para escucharnos. Claro. No es que de pronto no lo hay en absoluto, porque pues, estamos como generalizando, pero sí creo que hay pocos espacios para escucharnos, comentar la experiencia desde los más antiguos hasta los más jóvenes, porque obviamente es un espectro muy grande. Hay profesores que tienen, no sé, de pronto la edad de nosotros haciendo clases y tienen experiencias mucho más importantes que compartir con nosotros y que de esa experiencia nosotros también tratamos de aprender. Pero creo que, o comparto contigo la idea de que esa palabra vocación es súper importante y es muy común en nosotros porque el docente, el profesor, necesita es la vocación de servicio. Nosotros no es un trabajo como tal, no es que vamos a una empresa, cumplimos el horario y cerramos el computador o nos vamos y dejamos de trabajar y muchas veces nosotros nos llevamos las cargas emocionales para la casa. Exacto. Y eso cuesta también, porque de pronto un niño que te llega con un problema, un niño que te llega sin comer, un niño que te llega sin un lápiz, sin un cuaderno, no porque se lo olvidó, sino porque no tiene, o los que mandan al colegio solamente para comer, o los que mandan al colegio solamente porque no tienen a nadie con quien dejarlo, entonces en el colegio lo cuidan. Entonces uno termina también con una mochila cargada de emociones y no se deja en la puerta del colegio cuando te vas, sino que te la llevas a la casa. Y en la casa te esperan tus propios problemas también. Entonces es una mezcla emocional bastante fuerte que tú vas lidiando con eso día a día y que tienes que separar, o sea, lo de la casa, lo de la pareja, lo de los niños, o sea, tus hijos, más lo del colegio, más las cosas que hay que hacer por obligación, porque igual el colegio te exige planificar, hacer evaluaciones, revisar, pasar las notas, o sea, toda la parte administrativa. Entonces es como un cúmulo de muchas cosas que no tienen las otras
los otros trabajos, probablemente. De pronto, no sé, un informático cierra el computador a la hora que le toque cerrar y ya. Y como ahora se trabaja más que todo online, de pronto simplemente conoce a su compañero por una cámara. O Claro. quizás tampoco lo conoce. Claro. Pero no hay ese contacto personal que nosotros día a día lo tenemos. Yo creo que también por eso nos costó tanto la pandemia. O sea, cuando de pronto teníamos que atender a los niños, hacerles clases a distancia y que para nosotros es algo totalmente antisistémico hasta el momento. O sea, nadie nos preparó en nuestra formación para hacer eso. Entonces, me quedo con esa palabra que tú dijiste, la vocación, vocación de servicio, esa, todo lo que implica la palabra vocación, porque no es, porque no vamos a ser millonarios, porque eso sería mentira, o sea, no somos millonarios, no tenemos grandes propiedades, porque ciertamente, y eso hay que decirlo, o sea, la educación Igual, mal visto. está mal valorada en muchas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Y nosotros nos mueve esa vocación de servicio, yo creo que ese amor que tenemos por enseñar. Y enseñar en todos los sentidos, no solamente el objetivo, no solamente una canción, no solamente un poema, sino enseñar a los niños que hay muchas cosas más allá. Yo me quedo con eso, yo me quedo con ese mensaje que dio Andrés. Sí. Yo creo que llegamos al final ya. Sí, estamos en el final. Así que agradecemos a toda la gente que vaya a ver nuestro primer podcast. Y idealmente, yo creo que me voy a quedar con el siguiente tema, que son la carga laboral docente, que también es interesante que podamos dar en un siguiente capítulo. Claro. Bien. ¿Sí? Bien. Sí, eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por vernos. Apóyennos, denle like, síganos. Dale a la campanita, suscríbete. Y nos vemos entonces en otro episodio. Gracias y hasta pronto.